La llamada se produjo en el peor momento posible. Darcy Lambert Morrow acababa de administrar una inyección a un paciente diabético de edad avanzada. La melodía del teléfono cortó el silencio estéril de la sala de curas, lo que la hizo disculparse y terminar apresuradamente la manipulación. Lo siento, señor Gilmore. Darcy sacó con cuidado la aguja y presionó el lugar de la inyección con un bastoncillo de algodón. Suelo apagar el teléfono, pero hoy espero una llamada importante. No pasa nada, cariño, dijo el anciano con buen humor mientras observaba a la enfermera que le ponía la tirita con destreza. Siempre lo haces con tanta delicadeza que ni siquiera noto la inyección. Asintiendo con la cabeza, Darcy acompañó al paciente hasta la puerta, tiró los guantes a la papelera y sacó el teléfono del bolsillo del uniforme. Un número desconocido. La persona que llamaba ya se había desconectado, pero unos segundos después el teléfono volvió a vibrar. Darcy Lambert. La voz al otro lado sonaba formal y seca. Lambert Morrow, corrigió ella automáticamente. ¿Qué puedo hacer por usted? Me llamo Edward Hampton. Soy el abogado de tu padre, Norman Lambert. Siento darle esta noticia por teléfono, pero su padre falleció ayer. Darcy se sentó lentamente en la silla. El frío del respaldo metálico se filtraba a través de la fina tela de su bata, haciéndola estremecerse. Extrañamente, su primer pensamiento fue: así que, después de todo, no vivió para ver su 80 cumpleaños. El cumpleaños de su padre era dentro de 15 días y ya había comprado una tarjeta, aunque no tenía intención de ir. ¿Vendrás?, preguntó preocupado el abogado. Sí, solo, balbuceó Darcy. ¿Cómo ha ocurrido? Un infarto. Estaba en su taller y un vecino lo encontró por la mañana. Los médicos dicen que la muerte fue instantánea. En el taller, pensó Darcy. Por supuesto, ¿dónde si no? La imagen de su padre inclinado sobre el banco de trabajo con sus herramientas era uno de los recuerdos más vívidos de su infancia. Si no estaba trabajando en la oficina de correos, siempre estaba jugueteando con algún tipo de madera, tallando figuritas o arreglando muebles. Hay algunas formalidades que tenemos que discutir, continuó el abogado. Según el testamento de su padre, usted es el único heredero. La casa y todas las propiedades pasan a ti. Darcy parpadeó, intentando comprender lo que oía. La vieja casa de 2 plantas de Clay Street, donde había pasado su infancia. No había estado allí en casi 5 años, desde que ella y su padre volvieron a pelearse antes de su boda con Queens. ¿Cuándo es el funeral? Era lo único que se preguntaba. Dentro de 3 días, el miércoles. Tu padre dejó instrucciones claras. Incineración, una ceremonia modesta. Después, podremos discutir los detalles de la herencia. Cuando la conversación terminó, Darcy permaneció sentado durante largo rato, con la mirada fija en un punto. Una extraña sensación de vacío se mezcló con una repentina libertad. Ella y su padre nunca habían estado muy unidos, sobre todo después de la muerte de su madre, cuando ella cumplió 12 años. Norman Lambert se había encerrado en sí mismo, completamente absorto en su trabajo y en su afición a la carpintería. Ella había aprendido a vivir en silencio, perturbada tan solo por el ruido del martillo y la sierra del taller. Al volver a casa aquella noche, Darcy pensó en cómo darle la noticia a su marido. Probablemente Queens le preguntaría por la casa, cuánto valía, qué harían con ella. Últimamente, todas sus conversaciones habían girado, de un modo u otro, en torno al dinero. Darcy aparcó su viejo Ford en la acera y miró su casa de alquiler, la pequeña estructura de una planta que llevaban alquilando 4 años. La promesa de Queens de ahorrar para el pago inicial de su propia casa seguía siendo una promesa. Sin embargo, llevaba 6 meses hablando del aumento de sueldo que estaba a punto de recibir de su empresa de construcción. La casa estaba vacía y oscura. Había una nota en la mesa de la cocina, garabateada descuidadamente con letra familiar. Llegaré tarde al trabajo. No me esperes levantado con la cena.
K. Darcy arrugó el trozo de papel y lo tiró a la papelera. Era la tercera vez esta semana. Antes al menos llamaba con noticias como esta, ahora solo dejaba notas. Abrió la nevera, casi vacía, solo un cartón de yogur, otro de leche y los restos de la pasta de ayer. Darcy calentó la pasta en el microondas y se sentó a la mesa, llevándose mecánicamente el tenedor a la boca. No podía saborearla. Mi padre ha muerto. He heredado la casa. Estos pensamientos se arremolinaron en su cabeza, sin encontrar respuesta emocional. No debería estar llorando, o al menos sentir tristeza. Pero en su interior solo había vacío y una extraña sensación de estar incompleta. Era como si el libro que había estado leyendo intermitentemente se hubiera acabado de repente a la mitad. Recordó a su padre enseñándole a clavar clavos. Mantén el martillo firme, Darcy. No tengas miedo, la madera no muerde. Sus grandes y ásperas manos guiaban los pequeños dedos de ella que agarraban la herramienta. A los 10 años, ella había hecho con orgullo una casita para pájaros con su ayuda, que probablemente aún colgaba de un viejo roble del jardín. Un raro momento de unión, disuelto en años de silencio e incomprensión. Quince regresó pasada la medianoche. Darcy ya estaba en la cama, fingiendo estar dormido. Olía a alcohol y a perfume de otros hombres, un aroma dulce y empalagoso, nada parecido al suyo, ligero y fresco. Oyó a su marido desvestirse torpemente en la oscuridad, gruñendo al chocar contra la cómoda. El colchón se hundió bajo su peso y la habitación se llenó de la respiración constante de un hombre que se dormía al instante. Por la mañana, apenas se dirigieron la palabra. Quince se quejó de dolor de cabeza y lo descartó con irritación cuando ella le sugirió una aspirina. «Mi padre ha muerto», dijo Darcy mientras se colocaba en el umbral de la puerta, listo para salir hacia el trabajo. Quince se quedó helada y luego se dio la vuelta lentamente. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Anteayer. Recibí una llamada de su abogado. Maldita sea, Darcy, ¿por qué no lo dijiste desde el principio?» Sonaba molesto, no comprensivo. Llegaste tarde. No quería despertarte. ¿Y ahora qué? Pasó de un pie a otro, claramente apurado por irse. ¿Cuándo es el funeral? El miércoles. El miércoles. Tengo una reunión importante, pero intentaré escaparme. Hizo una pausa, y luego preguntó en ese tono tan peculiar que utilizaba cuando había dinero de por medio. ¿Y la herencia? Aquí la tiene. Exactamente lo que esperaba. La casa y todo lo demás es para mí. A Quince le brillaron los ojos y, por primera vez aquella mañana, miró a su mujer. ¿De verdad? ¿Esa casa de 2 plantas en el casco antiguo? Su voz se volvió más animada. Es una gran noticia, Darcy. ¿Sabes cuánto valen ahora las propiedades de ese barrio? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Aún no hemos hablado de los detalles con el abogado. Tendremos que averiguarlo. Quince se acercó y la abrazó, el primer abrazo cariñoso que recibía en días. Siento que hayas perdido a tu padre. Sé que teníais una relación complicada. Darcy asintió, hundiendo la cara en su camisa. Olía ligeramente al mismo perfume extranjero que había olido la noche anterior. Llámame si necesitas ayuda con los preparativos del funeral, añadió, besándole la coronilla antes de marcharse definitivamente. Al quedarse sola, Darcy empezó a hacer las maletas para el viaje a Lawrence. Se había tomado un permiso en el trabajo, sus jefes habían sido comprensivos, y ahora planeaba pasar al menos una semana en su ciudad natal para poner en orden su herencia y tal vez empezar a ordenar las cosas de su padre. El viaje hasta Lawrence duró casi 3 horas. Darcy encendió la radio, pero pronto la apagó, pues la música solo aumentaba el sentimiento de ansiedad que iba creciendo a medida que se acercaba a su ciudad natal. ¿Qué sentiría al llegar a casa? ¿Pena? ¿Nostalgia? ¿O el mismo extraño entumecimiento? Aparcó delante de la casa de ladrillo rojo de 2 plantas de Clay Street.
El edificio, construido a principios del siglo XX, tenía un aspecto muy parecido al que tenía cuando ella era niña, sólido, macizo, con un amplio porche y un extenso roble en el jardín delantero. La misma pajarera seguía colgada de la rama, descolorida pero todavía robusta. Las llaves se las había dado el abogado de su padre, un hombre delgado con un traje caro que no se correspondía con los modestos honorarios de un cliente como Norman Lambert. Edward Hampton le dio el pésame y le dijo que se reuniría con ella después del funeral para discutir los trámites legales. «Tu padre era un hombre muy prudente», comentó, entregándole un pesado manojo de llaves. «Todos los papeles están en regla, no hay deudas ni gravámenes, la casa es toda tuya». Un olor familiar la recibió en el vestíbulo, una mezcla de madera, libros viejos y ese peculiar aroma que solo desprenden las casas que han sido habitadas durante muchos años. Darcy recorrió lentamente el salón, acariciando con los dedos la gastada tapicería del sofá y observando los familiares adornos de la repisa de la chimenea. Todo seguía en su sitio, como si se hubiera marchado ayer y no 5 años atrás. En la cocina había una taza de café sin terminar sobre la mesa y un periódico abierto. La última mañana de su padre. Se lo imaginó sentado allí, leyendo las noticias, levantándose después y dirigiéndose a su taller, inconsciente de que aquellas eran sus últimas horas. Subiendo al primer piso, Darcy se detuvo frente a la puerta de su antigua habitación. Extrañamente, fue aquí donde sintió por fin un nudo en la garganta y una sensación de ardor en los ojos. Al abrir la puerta, vio que la habitación seguía igual que en su adolescencia. Un póster de un grupo de rock en la pared, estanterías llenas de libros de texto y novelas, fotos enmarcadas de amigos del colegio. Su padre no había tirado nada, no había cambiado nada. Era como si hubiera estado esperando su regreso todos estos años. En la mesilla de noche había un libro, un ejemplar destartalado de Jane Eyre, su novela favorita, con un marcapáginas en el centro. Darcy recordaba haberse llevado el libro cuando se fue a la universidad. Así que su padre había comprado un ejemplar nuevo y lo había puesto aquí. ¿Por qué? ¿Realmente esperaba que ella volviera y continuara leyendo desde donde lo había dejado todos esos años atrás? Aquel pensamiento acabó por romper el dique. Las lágrimas brotaron de sus ojos y Darcy se hundió en la cama, apretando el libro contra su pecho. Lloro por el tiempo perdido, por las conversaciones que nunca tuvieron lugar, por no haberle dicho nunca a su padre lo mucho que apreciaba su preocupación silenciosa. La llamada la sacó de ese estado. 15. ¿Cómo estás? Su voz sonaba inusualmente entusiasta. Estoy bien, contestó Darcy secándose las lágrimas. Acabo de llegar y estoy echando un vistazo. ¿Cómo está la casa? ¿Va todo bien? Sí, todo está igual que antes. Escucha, he estado pensando. Su voz había adquirido un tono que ella había aprendido a reconocer durante sus años de matrimonio, la forma en que hablaba cuando quería vender o persuadir. Quizá deberíamos mudarnos allí. Quiero decir, ¿por qué pagar un alquiler cuando ya tenemos nuestra propia casa? La tenemos, puntualizó Darcy. No, no. No lo sé, Queens. Ni siquiera he echado un buen vistazo todavía. Además, ¿qué pasa con tu trabajo? No querías mudarte por eso. Sí, pero es diferente. Puedo viajar, o tal vez pueda encontrar algo en Lawrence. Sabes que siempre he querido trabajar para una empresa más grande. Su entusiasmo era sospechoso. Hasta hacía un mes se había negado incluso a hablar de mudarse cuando ella le había sugerido buscar un lugar más barato para vivir en las afueras. Hablemos de esto más tarde, ¿vale? Tengo que ocuparme de las cosas de mi padre, del funeral. Claro, claro, aceptó rápidamente. Después de todo, quizá pueda ir al funeral. El jefe dijo que sí. Gracias, dijo Darcy con sinceridad. A pesar de todos sus problemas, su apoyo era importante para ella ahora. De nada, querida. Es importante para ti. Hubo una pausa y luego añadió.
Escucha, ¿podrías hacer una foto del interior de la casa? Para que me haga una idea. Otra vez esa extraña sensación, como si no fuera su estado lo que le molestara, sino el estado de la propiedad. Vale, te la enviaré más tarde. Se despidió Darcy y desconectó. Pasó el resto del día revisando los papeles de su padre, colocados en perfecto orden en su despacho. Seguros, facturas de servicios, escrituras, todo estaba perfectamente ordenado en carpetas. Típico de Norman Lambert, extremadamente organizado en todos los asuntos prácticos. En el cajón inferior de su escritorio encontró un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, Darcy vio fotos que ni siquiera sabía que existieran. Sus padres en su juventud, felices, sonrientes. Su padre como nunca lo había conocido, pelo largo, vaqueros, guitarra en mano. Mamá con un vestido claro, el pelo suelto, riendo a la cámara. Luego su boda, modesta pero alegre. Y por último, fotos de la pequeña Darcy. Su padre sosteniéndola en brazos, enseñándole a andar, llevándola a hombros. Estas fotos contaban la historia de un hombre diferente, no el hombre retraído y eternamente silencioso que ella recordaba. ¿Cuándo y por qué había cambiado? ¿Después de la muerte de mamá? ¿O incluso antes? Aquella tarde, Darcy llamó a la funeraria para confirmar los detalles de la ceremonia. Resultó que su padre lo había organizado todo con antelación. Había pagado la incineración, especificado la música que se iba a tocar e incluso elegido la urna. Lo único que tenía que hacer era presentarse y despedirse. Por la noche, tumbada en su antigua cama, no pudo dormir durante mucho tiempo. La casa le parecía demasiado grande, demasiado vacía sin su padre. Cada crujido de las tablas del suelo, cada sonido del viejo edificio la hacía estremecerse y escuchar. En medio del sueño, le parecía oír sus pasos en el taller, el ruido del martillo, el crujido del papel de lija, sonidos de su infancia que ahora eran fantasmas. Por la mañana, la despertó el teléfono. Era Shannon, la peluquera de la peluquería donde Darcy se cortaba el pelo a veces. «Darcy, cariño, acabo de enterarme de lo de tu padre. Siento mucho tu pérdida». Es raro que Shannon llame. No eran amigas íntimas, solo conocidas ocasionales. «Gracias, Shannon», contestó Darcy con discreción. «Queens me ha dicho que ahora estás en Lawrence, ocupándote de la herencia. Es un momento difícil para ti. Mira, ¿puedo hacer algo para ayudarte? ¿Puedo traerte algo de comer o simplemente hacerte compañía?» «Gracias, pero estaré bien». Darcy estaba confuso. ¿Desde cuándo Shannon se había involucrado tanto con Queens como para contarle detalles así? «Bueno, si necesitas algo, dímelo. Por cierto, Queens se me ha dicho que has heredado una casa estupenda. Eso es genial. ¿Piensas mudarte?» Otra vez el énfasis en la casa. ¿Por qué todo el mundo está tan interesado en su herencia y no en sus sentimientos? «Aún no lo hemos decidido», respondió Darcy escuetamente. «Lo siento, Shannon, tengo que irme. Gracias por la llamada». Desconectando, miro el teléfono pensativa. Algo no iba bien aquí. Shannon nunca se había interesado tanto por su vida. Ahora, de repente, la llamaba, le preguntaba por la casa y mencionaba conversaciones con Queens. Una desagradable sospecha se agitó en el fondo de su mente, pero Darcy la alejó. No, no podía ser. Desde luego, Quince no era el marido ideal, sobre todo últimamente, pero engañarla con la peluquera local, eso era demasiado trivial incluso para él. Se dirigió al taller de su padre, una pequeña dependencia detrás de la casa donde pasaba la mayor parte de su tiempo libre. Las herramientas colgadas ordenadamente de las paredes, la caja de madera inacabada sobre el banco de trabajo, el serrín en el suelo. Sobre la mesa había un cuaderno con bocetos de futuros proyectos. Su padre siempre planificaba con antelación, como si estuviera seguro de que le sobraba el tiempo. Mientras acariciaba con la mano la superficie rugosa del banco de trabajo, Darcy sintió que las lágrimas volvían a aflorar a su garganta.
Tanto sin decir, tanto sin hacer. Recordaba su última pelea. Su padre no quería que se casara con Queens. No es el hombre adecuado, Darcy. Te mereces algo mejor. Y ella le había espetado. Solo estás celoso de que yo pueda ser feliz y tú hayas vivido toda tu vida solo. Palabras crueles e injustas de las que se arrepintió al día siguiente. Pero el orgullo no le permitió disculparse y ya era demasiado tarde. Ahora era demasiado tarde para siempre. El funeral de Norman Lambert fue tan discreto como el resto de su vida. Una pequeña ceremonia en el crematorio local atrajo a apenas 2 docenas de personas. Algunos colegas de la oficina de correos donde había trabajado durante más de 30 años, un par de vecinos y antiguos clientes para los que había fabricado muebles a medida. Darcy permaneció de pie frente a la urna con las cenizas de su padre, sintiendo las miradas compasivas de los desconocidos que habían acudido a despedir a un hombre al que probablemente conocían mejor que ella. 15 llegó justo cuando comenzaba la ceremonia, sin aliento y un poco molesto. «Siento llegar tarde», susurró, tomando asiento junto a ella. «El equipo de construcción se ha retrasado. ¿Cómo se encuentra usted?» «Estoy bien», respondió Darcy en voz baja, aunque se sentía extrañamente vacía por dentro. Hoy no había podido llorar, como si ya lo hubiera hecho el día anterior en el taller de su padre. La ceremonia fue corta, como Norman había ordenado. Sin largos discursos, solo un breve agradecimiento de Darcy y la melodía del violinista en el tejado, la favorita de su madre. Esta elección sorprendió a Darcy. Nunca pensó que su padre recordara tales detalles. Después de la ceremonia, hubo una modesta cena conmemorativa en la casa. De repente, Quinn se demostró ser un amable anfitrión, sirviendo copas, entablando conversación con los invitados y preguntándoles por su padre. No era habitual, ya que en tales ocasiones parecía aburrido y deseaba marcharse cuanto antes. «Es una casa preciosa», comentó uno de los antiguos colegas de Norman mientras miraba a su alrededor. Norman siempre había estado orgulloso de ella. Hizo todas las reformas y la mayoría de los muebles con sus propias manos. «Sí, aquí se nota su mano», convino Darcy, pasando los dedos por el brazo tallado de la silla. «Pensamos conservar todo lo que podamos», dijo Queens con brusquedad. «Pero, por supuesto, habrá que actualizar algunas cosas. La casa necesita algunas reparaciones». Darcy miró sorprendida a su marido. Aún no habían hablado del futuro de la casa y él ya estaba hablando de renovaciones. Al anochecer, todos se habían dispersado y solo quedaban ellos dos. Darcy se sentía agotada, no tanto por la ceremonia en sí, sino por tener que mantener conversaciones con desconocidos. Se tumbó en el sofá y cerró los ojos. ¿Cansada? 15 se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. Había una ternura inusual en su voz. «Ha sido un día muy largo». «Sí». Darcy se apoyó en su hombro, agradecida por el apoyo. «Gracias por venir. Significa mucho para mí. Vamos», le dio un beso en la sien. «Somos familia». Estuvieron sentados así un rato, mirando la chimenea, donde los troncos crepitaban suavemente. Era como sus primeros años juntos, veladas tranquilas, comprensión silenciosa, una sensación de cercanía. Darcy casi había olvidado lo que era sentarse junto a su marido sin tensión, sin reticencias, sin resentimientos ocultos. «Sabes, he estado pensando», comenzó Queens, acariciándole el pelo. «Debe de ser duro para ti lidiar con todo esto ahora mismo, los papeles, las cosas de papá». «Sí, no es fácil», asintió ella. «Hay tanto que ordenar a lo largo de los años. ¿Y si te tomas un tiempo libre?», él lo sugirió. «Olvídate de las cosas, rejuvenece. Podrías ir a casa de Maggie una semana. Hace tiempo que quieres visitar a tu hermana». Darcy lo pensó. Maggie vivía a 4 horas de distancia en una pequeña ciudad costera. Hacía casi un año que no se veían. Pero, ¿y la casa? Todo ese papeleo, los asuntos legales,
Yo podría ocuparme de eso, se enderezó Queens con un tono serio en la voz. Ahora mismo voy a pedir una excedencia en el trabajo. Me quedaré aquí, empezaré a arreglar las cosas, quizá incluso haga algunas pequeñas reparaciones. Cuando vuelvas, sabremos qué hacer. La oferta era tentadora. Pasar tiempo con mi hermana, alejar de mi mente los pensamientos pesados, la necesidad de estar todos los días en una casa llena de recuerdos. No sé, Quince, es mucha responsabilidad, y además hay tantas cosas personales de mi padre. Me limitaré a ordenar las cosas que obviamente son desechables, periódicos viejos, cosas rotas. No tocaré nada de valor sin tu permiso. Sonrió con aquella sonrisa especial que una vez la había enamorado de él, un poco infantil, un poco socarrona. En serio, Darcy, necesitas un descanso, pareces agotada. Darcy dudó. Por un lado, la idea de tomarse un descanso de todo aquello parecía tentadora. Por otra, había algo en el repentino entusiasmo de su marido que la inquietaba. Me lo pensaré, dijo al fin. Quince no insistió, pero durante la cena mencionó casualmente que ya había llamado a Maggie y que a ella le entusiasmaba la idea de verle. ¿Has llamado a mi hermana? Darcy se sorprendió. ¿Cuándo lo has hecho? Esta tarde, mientras hablabas con tu vecino, dijo despreocupadamente. Quería saber si le vendría bien verte pronto. Fue inesperado. Quince nunca había tomado tanta iniciativa en asuntos familiares. Normalmente era Darcy quien hacía todas las llamadas a los parientes y planeaba las reuniones. ¿Qué le dijo? Que estaría encantada de verte en cualquier momento. Hizo una pausa. Creo que deberías ir, Darcy. Maggie te echa de menos, y te vendría bien cambiar de aires. La decisión tardó un rato en tomarse. Darcy reflexionó durante un par de días, revisando los papeles de su padre y manteniendo al mismo tiempo un diálogo interno consigo misma. Tal vez Queens tuviera razón. Necesitaba un descanso. Además, sería una oportunidad para pasar tiempo con su hermana, que siempre sabía cómo animarla. La mañana del tercer día después del funeral, finalmente aceptó. Creo que tienes razón. Debería ir a casa de Maggie, dijo durante el desayuno. Pero no por mucho tiempo, una semana como mucho. ¡Qué bien! Queens parecía realmente contenta. Ya te he reservado un billete de tren para mañana. Espero que no te importe. ¿Lo dice en serio? Darcy se quedó estupefacto ante tanta previsión. Por supuesto, dijo con una amplia sonrisa. Quería darte una sorpresa. El tren sale a las 9 de la mañana y llega a la 1:30. Maggie se reunirá contigo en la estación. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, pero Darcy decidió no resistirse. Después de todo, ¿por qué no aprovechar esta inesperada preocupación? Decidió aclarar algunas cosas antes de marcharse. 15. Mientras esté fuera, por favor, no tomes ninguna decisión importante sobre la casa sin que yo lo sepa, sobre todo el papeleo. Es complicado con la herencia. Necesito ver a un abogado. Por supuesto, cariño, le besó la frente. Me limitaré a ordenar los trastos, quizá empiece a planear las reformas. Nada de decisiones legales sin ti, te lo prometo. Por si acaso, Darcy dejó una nota para el abogado de su padre, pidiéndolo que se pusiera en contacto con ella personalmente por cualquier asunto relacionado con la herencia, aunque se pusiera en contacto con su marido. No es que no confiara en Queens, simplemente prefería estar tranquila. Un viaje a casa de Maggie había resultado ser justo lo que necesitaba. Su hermana vivía en una acogedora casa junto al mar, y el aire marino, los largos paseos por la playa y las conversaciones íntimas realmente ayudaron a Darcy a recuperar su equilibrio emocional. Hacía casi un año que Maggie y él no se veían y había mucho de qué hablar, del trabajo, de los planes para el futuro, de los recuerdos de la infancia. ¿Cómo van las cosas entre Queens y tú?, le preguntó Maggie al tercer día mientras estaban sentados en el porche contemplando la puesta de sol. Pareces no tan feliz como antes. Darcy suspiró. Maggie siempre había sabido leerla como un libro abierto.
Era difícil saberlo. Últimamente había estado distante, pasando más tiempo en el trabajo. Pero ahora, después de la muerte de papá, de repente había mostrado tanta preocupación, ofreciendo este viaje, ayudando en la casa. Maggie bebió un sorbo de vino. ¿Y eso no te parece sospechoso? ¿A qué te refieres? Bueno, ya sabes, la repentina preocupación tras un período de distanciamiento. Maggie vaciló. Lo siento, no pretendo hablar mal de su marido, solo cuídate, ¿de acuerdo? Las palabras de su hermana hicieron reflexionar a Darcy. En efecto, el comportamiento de Queens había cambiado demasiado bruscamente. ¿Y si había algo más detrás de aquella repentina preocupación? Intentó llamarlo aquella tarde, pero nadie lo cogió. Tampoco había respondido a los mensajes. Probablemente estaba ocupado con las reparaciones, pensó Darcy, pero el gusano de la duda ya empezaba a roerla por dentro. Al día siguiente decidió acortar su visita y regresar a casa. Su hermana no la desanimó, sino que le dio un abrazo y le dijo: «Llámame cuando quieras, de día o de noche. Si necesitas algo, siempre estoy aquí para ti». Darcy compró un billete para el tren de la tarde y envió un mensaje a Queens para decirle que volvería tarde esa noche. No hubo respuesta y eso la preocupó cada vez más. La casa la recibió con un ruido desacostumbrado. Eran cerca de las 11 de la noche, pero de las ventanas salían luces brillantes, voces y música. Darcy se quedó paralizada en la puerta sin saber qué estaba pasando. ¿De verdad Queens había organizado una fiesta? ¿Ahora, tampoco después del funeral de su padre? La puerta principal estaba abierta. En el pasillo había chaquetas desconocidas y un par de zapatos de mujer que Darcy no había visto nunca. Se oían risas y el tintineo de vasos procedentes del salón. Darcy avanzó lentamente por el pasillo, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. En el salón había una docena de personas, algunas conocidas y otras a las que veía por primera vez. Estaban sentados en sofás y sillones, bebiendo vino y discutiendo animadamente. En la habitación no quedaba ni un solo objeto que hubiera pertenecido a su padre, ni las fotografías de las paredes, ni su sillón favorito, ni su colección de relojes antiguos. En su lugar había muebles nuevos, cuadros de colores brillantes y cojines decorativos de un estilo que Darcy seguramente no habría elegido. Una nueva mesa de cristal ocupaba el centro del salón, en lugar de la antigua mesa de café de su padre, y junto a ella, con un vaso en la mano, estaba sentado Queens. A su lado, con una mano en el hombro, estaba Shannon, la misma peluquera que había llamado a Darcy para darle el pésame. Llevaba un vestido negro ajustado y joyas que a Darcy le parecieron vagamente familiares. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Darcy sonó repentinamente fuerte y toda la conversación se apagó. Quince dio un respingo y se giró bruscamente. Por un momento puso cara de asombro, luego de disgusto y por último, una sonrisa tensa. «Darcy, has vuelto antes». Se levantó y se acercó a ella. «Estábamos celebrando la finalización de la primera fase de la renovación». ¿Renovación? Miró alrededor de la habitación. ¿Dónde están las cosas de mi padre? ¿Dónde está su silla? ¿Las fotografías? Oh, las puse en el garaje, respondió Quince apresuradamente. Ya que hemos decidido redecorar, pensé. ¿Nosotros? Darcy miró a Shannon, que parecía más molesta que avergonzada. Darcy, cariño, se adelantó Shannon con una sonrisa tensa. No te esperábamos tan pronto. Se ha estropeado la sorpresa. ¿Qué sorpresa? Darcy sintió que la ira le invadía por dentro. Actualizar la casa, por supuesto. Shannon rodeó la habitación. Queens quería hacerte un regalo, un interior moderno. Hemos cambiado la mayoría de los muebles. ¿Sin que yo lo supiera? Darcy miró a su marido, que estaba claramente incómodo. ¿De dónde has sacado el dinero para los muebles nuevos? Quince miró a Shannon, y en esa mirada, Darcy vio más de lo que quería saber. Mira,
No montemos una escena delante de los invitados, dijo en voz baja, cogiéndola por el codo e intentando apartarla. Hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? No, no está bien. Darcy le soltó el brazo. Quiero saber qué está pasando ahora. ¿Por qué mi casa está llena de extraños? ¿Por qué tiran las cosas de mi padre? ¿Y por qué esa mujer, señaló a Shannon con la cabeza, actúa como si fuera la dueña de la casa? La habitación quedó en un silencio incómodo. Los invitados empezaron a mirar a su alrededor y algunos apartaron las copas en silencio, preparándose para marcharse. Creo que será mejor que hablemos en privado. Intentó Quincy apartarla de nuevo, esta vez con más insistencia. Salieron hacia la cocina, dejando a los invitados en un incómodo silencio. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, el rostro de Quincy cambió. La sonrisa tensa desapareció y sus ojos se volvieron fríos. ¿Por qué demonios has vuelto sin avisar? Siseó. Te envié un mensaje, respondió Darcy sintiendo que se le enfriaban las entrañas al oír su tono. Ahora dime qué está pasando aquí. Quince la miró largamente, como si estuviera decidiendo algo para sí mismo. Luego suspiró y se recostó contra la mesa de la cocina. Bueno, tenía que ocurrir tarde o temprano. Se enderezó. Darcy, nuestro matrimonio ha terminado. ¿Qué? Sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Hacía tiempo que quería decírtelo, pero no había encontrado el momento, dijo Quincy en un tono suave, casi comercial. Shannon y yo llevamos juntos 6 meses. Iba a pedir el divorcio antes de que muriera tu padre. Darcy lo miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. ¿Shannon? ¿6 meses? Todas esas devoluciones tardías, las notas de «no me esperes» levantada con la cena, los repentinos viajes de negocios. ¿Y decidiste decírmelo de esta manera? ¿Dando una fiesta en casa de mi padre mientras estoy fuera? Ya no es solo tu casa, se enderezó Quincy con un tono acerado en la voz. Mientras estabas de vacaciones en casa de tu hermana, hice un poder notarial y algunos cambios en la documentación. Según la legislación local, como tu cónyuge, tengo derecho al 50% de todos los bienes, incluida esta casa. ¿Qué has hecho? Darcy sintió que las náuseas le subían por la garganta. No podías... Un abogado no lo hubiera permitido. El abogado de tu padre está de vacaciones. Quincy se encogió de hombros. Lo sustituye un socio joven, un tipo muy comprensivo. Además, yo tenía tu poder notarial. Yo no te di ningún poder. Bueno, técnicamente firmaste el documento antes de irte, ¿recuerdas? Sonrió. Había mucho papeleo, dudo que lo leyeras todo detenidamente. Darcy lo recordaba. De hecho, en el ajetreo antes de marcharse, Quincy había traído unos papeles diciendo que tenían que ver con el pago de los servicios y los impuestos de la casa. Ella había firmado sin siquiera leer, confiando plenamente en su marido. ¿Tú me enviaste a Maggie a propósito? Se dio cuenta en oleadas. Todo este espectáculo de cariño y apoyo. No seas tan dramático, hizo una mueca Quincy. Solo quería que fuera civilizado. Creía que volverías en una semana, como habíamos planeado, y lo hablaríamos. ¿Discutir qué? ¿Que me has robado la casa? ¿Que tiraste las cosas de mi padre? No las tiré, las trasladé, replicó. Y ahora la casa es nuestra, o mejor dicho, pronto será toda mía. Ya he encontrado un abogado para que se encargue de los trámites del divorcio. Darcy sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas, pero se contuvo. No, no le permitiría ver cuánto la había herido. Así que lo tenías todo planeado. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. La muerte de mi padre me vino bien, ¿verdad? Yo no diría eso. Quincy desvió la mirada. Pero sí, aceleró las cosas. ¿Y ahora qué? Darcy echó un vistazo a la cocina, que también había cambiado. Los viejos armarios de madera que su padre había hecho con sus propias manos habían desaparecido y los nuevos electrodomésticos estaban en su sitio. Ahora, se enderezó Quincy, te sugiero que te mudes.
voluntaria y discretamente. Tienes donde quedarte, en casa de tu hermana o de tus amigas. Y Shannon y yo seguiremos viviendo aquí. ¿Estás loca? Darcy no podía creer lo que estaba pasando. Este es mi hogar. No me iré a ningún lado. Me temo que no tienes elección, dijo Quincy sin compasión. Legalmente, tengo tanto derecho a esta casa como tú. Y pronto, después del divorcio, será toda mía. Ya he consultado a los abogados. Lucharé. Darcy sintió que su determinación crecía en su interior. No puedes echarme de la casa de mi padre. Puedo. Se acercó un poco más y Darcy vio algo nuevo en sus ojos, una crueldad fría y calculadora que nunca había notado antes. Y lo haré, ahora mismo, si es necesario. Tengo amigos en la policía que confirmarán que estabas actuando de forma agresiva, amenazando a Shannon. Darcy retrocedió, incapaz de creer lo que oía. El hombre con el que había vivido 5 años, el hombre al que amaba, se había convertido de repente en un completo desconocido. «No te atreverías», susurró. «Sí, me atrevería», sonrió Quincy, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Así que tienes 2 opciones. O recoges tus cosas tranquilamente y te vas ahora, o llamo a la policía y te sacan de aquí esposada. Tú eliges». En ese momento se abrió la puerta de la cocina y Shannon apareció en el umbral. Dirigió a Darcy una mirada triunfante y puso la mano en el hombro de Quincy. «¿Va todo bien, cariño?», preguntó con fingida preocupación. «Los invitados están preguntando si continuaremos con la celebración». «Por supuesto», le sonrió Quincy. Darcy estaba a punto de marcharse. «¿Verdad, querida?». Darcy los miró, sintiendo que algo en su interior por fin se derrumbaba. Todo lo que había creído, todo en lo que había confiado, había resultado ser mentira. «Volveré», dijo en voz baja, «y los 2 os arrepentiréis». Recogiendo sus cosas en el dormitorio, que también había cambiado por completo, cama nueva, cortinas nuevas, las cosas de Shannon esparcidas por todas partes, Darcy trató de ordenar sus pensamientos. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo podía hacerle esto? Bajó las escaleras con una pequeña bolsa y pasó por delante del salón, donde la diversión se había reanudado como si nada hubiera pasado. Nadie miró en su dirección, excepto Shannon, que le dirigió una mirada triunfante. En el porche, Darcy se detuvo y miró hacia atrás, hacia la casa en la que había crecido, la que había amado a pesar de todos los recuerdos difíciles asociados a ella. ¿Realmente la había perdido? ¿Realmente podía Quincy llevarse todo lo que pertenecía a su familia así como así? No, pensó, apretando los puños. No me rendiré tan fácilmente. Darcy pasó la noche en un motel de las afueras de Lawrence, un establecimiento barato de carretera con paredes finas y un colchón duro. No dormía. Se quedó tumbada mirando al techo, escuchando el ruido de los camiones que pasaban por la autopista e intentando comprender lo que había ocurrido. En un día había perdido a su marido, su casa y los últimos recuerdos tangibles de su padre. Sus pensamientos pasaban de la desesperación a la rabia y viceversa. ¿Cómo pudo Quincy hacer esto? ¿Por qué no había visto las señales? ¿A dónde ir ahora? La mañana no le trajo alivio, sino un dolor sordo en las sienes y los ojos irritados por la noche en vela. Darcy se lavó la cara con agua helada intentando limpiarse. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció su reflejo, el rostro demacrado, las sombras bajo los ojos, la mirada apagada. ¿Cuántos años había sumado en una noche? Lo primero que hizo Darcy fue llamar al hospital del trabajo. Explicar la situación a sus superiores le resultó inesperadamente difícil. Las palabras se le atascaban en la garganta y los ojos se le llenaban de lágrimas una y otra vez. «Darcy, cariño», la voz de la enfermera jefe, Verónica, sonaba preocupada. «¿Dónde estás ahora? ¿En el motel? Eso no está bien. Ven a mi casa, tengo una habitación libre». «No quiero molestar», objetó Darcy débilmente. «No quiero molestar.
Habrá alguien con quien tomar el té y hablar. En momentos como este, no deberías estar sola. Después de un poco de persuasión, Darcy accedió. Verónica Hughes era una de sus pocas amigas en Lawrence, una mujer divorciada de 52 años con un irónico sentido del humor y un corazón bondadoso. Se habían conocido en el hospital hacía 3 años, cuando Darcy regresó a su ciudad natal y consiguió trabajo. La casa de Verónica, una pequeña casita de una planta con un jardín bien cuidado, estaba en un barrio tranquilo al otro lado de la ciudad, frente a la de Darcy. Cuando llegó, fue recibida no solo por su anfitriona, sino también por los cálidos aromas de productos recién horneados. «Se me ha ocurrido hacer una tarta de arándanos», explicó Verónica, abrazándola. «No hay nada como un dulce y una taza de té fuerte para curar un corazón roto». La habitación de invitados era acogedora, con ventanas al jardín y estanterías a lo largo de las paredes. Acomodándose en la cocina con el pastel y el té prometidos, Darcy pudo por fin contar toda la historia, desde la muerte de su padre hasta anoche. «Ese cabrón». Verónica golpeó la palma de la mano contra la mesa cuando Darcy terminó. «¿Cómo ha podido? Y ese peluquero. Siempre lo he dicho. No te fíes de las mujeres que hacen peinados demasiado voluminosos. Es evidente que esconden un vacío en la cabeza». Darcy sonrió involuntariamente. La capacidad de Verónica para encontrar el humor incluso en las situaciones más oscuras tenía un efecto curativo. «¿Qué se supone que debo hacer ahora, Ronnie? ¿No puede quedarse con la casa?» «No lo sé, cariño». Verónica le apretó la mano. «Pero lo primero que tienes que hacer es buscarte un buen abogado. No el viejo de tu padre, sino un tiburón de verdad que se pegue a tu exnovio y no lo suelte hasta que haya entregado hasta el último clavo». Durante la semana siguiente, Darcy estuvo sumida en la niebla, yendo al trabajo, volviendo a casa de Verónica, intentando ponerse en contacto con sus abogados. Estaba aturdida por lo ocurrido, realizando mecánicamente sus tareas cotidianas. Sus compañeros del hospital la miraban con simpatía. La noticia de que su marido la había echado de su propia casa se había extendido rápidamente por el pequeño Lawrence. El aspecto legal del asunto era más complicado de lo que ella había previsto. El primer abogado con el que se entrevistó negó con la cabeza mientras estudiaba los documentos. «Me temo, señora Morrow, que su marido lo ha hecho todo correctamente. El poder que usted firmó le otorga amplios poderes sobre la herencia. Y como usted estaba casada en el momento de la herencia». «Pero él había obtenido el poder mediante fraude», exclamó Darcy. «Creía que firmaba las facturas de los servicios». «Eso sería difícil de demostrar». El abogado se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Además, la ley local suele estar del lado del cónyuge en estos casos, pero no digo que no tenga remedio. Solo prepárate para una larga y posiblemente costosa batalla legal». Al salir del despacho, Darcy sintió que la esperanza que había estado albergando en su interior empezaba a desvanecerse. No tenía dinero para una larga y costosa demanda. Todo lo que tenía era un modesto sueldo de enfermera y unos pocos miles de ahorros que estaba guardando para las vacaciones con las que ella y Quince habían soñado una vez. Aquella noche, sentada en el salón de Verónica, se permitió pensar por primera vez que tal vez la casa estuviera realmente perdida. La idea le produjo una nueva oleada de dolor, no tanto por su valor material como por los recuerdos asociados a ella. Cada rincón, cada tabla del suelo contenía un trozo de su infancia, una conexión con su padre que ahora empezaba a apreciar de verdad. «No te desanimes». Verónica se sentó en el sofá y le tendió una copa de vino. «Eres más fuerte de lo que crees, y más astuta de lo que sugiere esa reina tuya». «No me siento ni fuerte ni astuta», admitió Darcy aceptando la copa. «Me siento como un tonto al que le han tomado el pelo». «Es solo temporal». Verónica dio un sorbo a su vaso. «Sabes, yo me sentí igual después de mi divorcio.
Pensé que mi vida se había acabado, y luego me di cuenta de que era solo el principio, un nuevo capítulo. Y en este capítulo, yo soy la protagonista, no la mujer de otro. Darcy sonrió débilmente. Podía haber algo de verdad en las palabras de su amiga, pero ahora no podía imaginar el futuro sin dolor y amargura. Nuevos detalles sobre lo que ocurría en su casa empezaron a llegarle a través de conocidos comunes. Resultó que Shannon estaba remodelando completamente el interior, tirando o vendiendo muebles y pertenencias que habían pertenecido a la familia Lambert. Llamaba a la vajilla de tu madre trastos viejos, dijo indignada una antigua vecina cuando visitó a Darcy en el hospital. Y ese precioso reloj de tu padre. Dijeron que Shannon se lo había llevado todo a una tienda de segunda mano de Main Street. Darcy asintió en silencio, sintiendo que una fría rabia crecía en su interior. Aquello no era solo una traición, era una profanación de la memoria de sus padres, la destrucción de lo último que la unía al pasado. El viernes por la noche, cuando volvía del trabajo, notó un alboroto inusual en el exterior de su antigua casa. Había coches aparcados en la entrada y a lo largo de la calle, música a todo volumen y risas que salían de las ventanas abiertas. Darcy aminoró el paso y se detuvo detrás de los árboles del lado opuesto de la calle. El corazón se le aceleró. A través de la gran ventana del salón, podía ver a la gente, muchos de los cuales le resultaban familiares, bebiendo, bailando, riendo. El centro de atención era Shannon, con un vestido rojo brillante, literalmente radiante de felicidad. A su lado, Queens la abrazaba por la cintura con aire triunfal. Aceptaron las felicitaciones, alzaron las copas y se besaron entre los vítores de los invitados. Fiesta de inauguración. Estaban celebrando una fiesta de inauguración en su casa. Darcy se sintió enferma. Tendría que haberse marchado, volver con Verónica, no torturarse con aquel espectáculo. Pero algo la retenía, obligándola a mirar, a absorber cada detalle de esta pesadilla. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que en el patio había un pequeño bar, donde varias personas fumaban y charlaban. La casa estaba rodeada por un seto bajo, fácilmente penetrable por la parte trasera. En un impulso repentino, Darcy dio la vuelta a la manzana y se aproximó a la casa por la parte trasera. Nadie se percató de la solitaria figura que se deslizaba por el agujero entre los arbustos. Subiéndose la capucha, Darcy se puso a la sombra de un gran roble, lo bastante cerca como para oír las conversaciones, pero no tanto como para que la vieran en el crepúsculo. «Rehacer por completo el segundo cuarto de baño», dijo Shannon, gesticulando animadamente. Queens había prometido contratar obreros la semana que viene. Estas viejas instalaciones de fontanería son una pesadilla. «¿Y el taller?», preguntó alguien de la empresa. Había tantas cosas interesantes ahí dentro. «Oh, eso es lo primero que vaciamos», dijo Shannon con un gesto de la mano. «Quiero una zona de spa ahí dentro con un jacuzzi. Todas esas herramientas, virutas, polvo, es horrible. Deberías ver los trastos que hay amontonados ahí dentro». El viejo Lambert era un poco raro, dijo una voz de hombre, que Darcy reconoció como uno de sus colegas de Queens. Siempre estaba trasteando con la madera cuando podía haber hecho una reforma en toda regla de la casa. «Toda la familia es rara». Shannon bajó la voz, pero Darcy todavía podía oír cada palabra. «Tendrías que haber visto lo que tenían en los armarios. Trapos, cartas viejas, algunas flores secas en libros, y cuadros por todas partes, como un altar a algún culto del pasado». La compañía se rió. Darcy apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. «La hija es igualita a su padre», continuó Shannon en medio de las risas. «Una chica tranquila con complejos. Pobre Queens, no sé cómo ha podido vivir con ella todos estos años». Tranquilos». La voz de Queens sonó inesperadamente cercana. Se acercó al grupo con un vaso en la mano. «Me gustó una vez, después de todo». «Lo siento, cariño».
Shannon le rodeó el cuello con los brazos. Había olvidado que era su nombre tan honorable. No tan noble, sonrió Queens, y la compañía volvió a reír. Tendrías que haber visto su cara cuando le dije que tenía que mudarse. Lástima que se me escapara. Shannon hizo un falso mohín con los labios. Seguro que fue la actuación del siglo. Ni siquiera intentó resistirse. La voz de Queens sonaba despectiva. Siempre había sido una cobarde. Recuerdo que cuando murió su padre, apenas lloró. Pensé, qué persona tan insensible. Tal vez ella no lo amaba, alguien sugirió. No, no es eso, replicó Quince. Es que ella era, ¿cómo decirlo?, poco desarrollada emocionalmente. Siempre se lo guardaba todo, nunca mostraba sus sentimientos. Vivir con ella es como vivir con un robot. Pobrecita, se compadeció Shannon de mentira, acurrucándose junto a Queens. Tienes suerte de haberme conocido. Nunca soy aburrida, ¿verdad? Ya lo creo. Quince se inclinó hacia ella y la besó, provocando otra oleada de vítores. Darcy se quedó paralizada como una estatua. Cada palabra, cada risa la golpeaba como un latigazo, pero no lloró. Había una frialdad en su interior que se tragaba el dolor, convirtiéndolo en otra cosa, duro, agudo, peligroso. ¿Sabes qué es lo más divertido?, continuó Quince, que ya lo tenía claro. Aún no se ha dado cuenta de que no puede recuperar la casa. Mi abogado dice que ha encontrado un abogado barato que le da esperanzas, pero está decidido. Me darán la casa después del divorcio como indemnización por daños morales. ¿Daños morales?, intervino alguien. ¿Qué clase de daño moral? Bueno, digamos, dijo Quince sonriendo socarronamente, que tengo pruebas de su comportamiento inapropiado, fotos de ella con un compañero de trabajo en una situación muy comprometida. Darcy contuvo a duras penas un grito ahogado. ¿De qué estaba hablando? Nunca había estado en una situación comprometida con un compañero de trabajo. ¡No! Shannon fingió un grito ahogado. ¿Los has visto? No solo los he visto, sino que los he salvado. Quince estaba claramente satisfecha con el efecto. Un plan alternativo, por así decirlo, pero ni siquiera parecía que fuera a hacer falta. Se rindió sin luchar. «Eres un genio, cariño», le besó Shannon. «Ahora solo queda actualizar un poco la casa y todo estará perfecto. Ya he encargado pintura para la fachada. Creo que el azul con ribetes blancos quedaría genial. Cualquier cosa menos ese aburrido ladrillo», convino Queens. «Sinceramente, todo este estilo histórico es de muy mal gusto. No entiendo cómo alguien puede vivir en una caja tan triste». Bueno, el viejo Lambert era igual que su casa, igual de anticuada y poco interesante, se rió Shannon. Y su hija se metió en ella. Brindemos por eso. Quince alzó la copa. Por una nueva vida en la vieja casa, sin los Lambert y sus lúgubres trastos. Por una nueva vida, la compañía vitoreó. Darcy se retiró en silencio hacia las sombras. Ya había tenido bastante, más que suficiente. Salió de la estación rápidamente y sin que nadie se diera cuenta, sintiendo que algo en su interior encajaba por fin en su sitio. Todo el camino hasta la casa de Verónica lo recorrió sin distinguir el sendero, sumida en sí misma. Pero no era el letargo de los últimos días, sino un nuevo estado. Clara, fría, decidida. Verónica la recibió con una mirada preocupada. «¿Dónde has estado? Llamé al hospital y me dijeron que te habías ido hace 2 horas». «Las vi», respondió Darcy con sencillez, entrando en el salón y sentándose en una silla. Quince y Shannon estaban celebrando una fiesta de inauguración. «Dios mío», Verónica se sentó a su lado. «Cariño, lo siento mucho, es horrible». «No», Darcy negó con la cabeza. «Es esclarecedor». Verónica enarcó las cejas, sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Lo entiendo». Darcy la miró, y había algo nuevo en su mirada, una determinación despiadada. «Todo este tiempo me he sentido como una víctima. La pobre y desdichada Darcy,
engañada por su marido, echada de casa, desheredada. Pensé que estaba rota. ¿Y ahora? Ahora sé lo que tengo que hacer. Darcy se levantó, cuadrando los hombros. Creen que me he rendido, que soy débil, enclenque, emocionalmente subdesarrollada, que voy a sufrir en silencio en un rincón mientras ellos viven en mi casa y se ríen de mí. ¿Qué vas a hacer? La voz de Verónica estaba llena de excitación mezclada con admiración. Voy a recuperar mi casa, respondió Darcy con sencillez. Voy a hacer que se arrepientan de cada palabra que dije, de cada cosa que mi padre tiró a la basura, de cada segundo que pasé bajo ese techo. Verónica la miró durante un largo momento y luego sonrió lentamente. ¿Sabes? Siempre he pensado que hay un lugar tranquilo para el diablo, pero empiezo a pensar que en tu caso no se trata de diablos, sino de demonios al menos. Darcy no le devolvió la sonrisa. Sus ojos permanecían serios, casi fríos. No lloraré más, dijo. Ya no seré una víctima. Ahora actuaré. En ese momento, algo cambió por fin en Darcy Lambert. Fue como si una mujer diferente hubiera despertado en lo más profundo de su ser. Fuerte, calculadora, dispuesta a luchar por los suyos a cualquier precio. Una mujer que no se detendría ante nada para recuperar lo que era suyo por derecho. La primera tarea de Darcy fue acceder a las pertenencias de su padre. En la tienda de segunda mano de Second Life, encontró el secretaire de su padre y 3 cajas con sus papeles, que el dueño accedió a venderle por $50 con gastos de envío. Esa noche, mientras ordenaba los objetos que había llevado a casa de Verónica, Darcy descubrió los diarios de su padre, que nunca había leído. Al abrir el más antiguo, se encontró con las extrañas anotaciones. Ella nunca sabrá de mi pasado, de la vida que tuve antes de Lawrence. Aquí empezamos de cero. Al hojear las páginas, Darcy se topó con frases crípticas. 10 años. El estatuto de limitaciones para la mayoría de los crímenes, pero no para lo que yo hice. En un diario fechado el año de la muerte de su madre, su padre había escrito: ahora solo yo debo defenderla, solo contra el mundo entero, que tarde o temprano vendrá a por mí. Parece que mi padre tenía algún secreto, le dijo Darcy a Verónica. Todos los padres tienen secretos, dijo ella filosóficamente. La cuestión es si ese secreto puede ayudarte ahora. Con la ayuda del estilete de Verónica, abrieron el secretaire cerrado con llave. En uno de los cajones, Darcy encontró fotografías de sus padres sobre un fondo de Montana con la leyenda: Montana, Rancho Billings, junio del 88. Se maravilló. Sus padres nunca habían mencionado vivir en Montana. Otro cajón reveló el extraño testamento de su abuelo, que transfería la casa a su padre con la condición de que preservara las tradiciones de la familia Lambert y mantuviera todas las características de la casa. Pero el hallazgo principal aguardaba al fondo del secretaire. Un diario técnico con cubierta de cuero rojo. Contenía planos de la casa y un diagrama de la puerta secreta del sótano con instrucciones para abrirla. La última entrada decía: la habitación sigue siendo el último lugar seguro. Los documentos se trasladaron allí. Si me ocurre algo, Darcy debe saber la verdad. El mecanismo de la puerta está engrasado y la llave se guarda donde siempre, en la pata del oso. Darcy recordó de inmediato la figurita de madera del oso que su padre había tallado cuando era pequeña. Comenzó la búsqueda. En una tercera tienda de antigüedades le dijeron que la figurita la había comprado el Dr. Fielding, un cirujano local jubilado y coleccionista. El Dr. Fielding, tras escuchar la historia de Darcy, accedió a prestarle el oso. Tu padre era un buen hombre. Talló una cuna para mi nieto y se negó a aceptar dinero. Al examinar la estatuilla, Darcy encontró un compartimento secreto en la base. Dentro había una llave de latón de forma extraña y una nota. Para Darcy, la verdad en la habitación. Siento no habértelo dicho antes. Ahora solo queda entrar en la casa, le dijo a Verónica. Además de encontrar la llave,
Darcy estaba reuniendo información sobre Shannon. Una antigua compañera de la peluquera le dijo que había venido del oeste hacía 2 años y que había salido con varios hombres antes de Queens. Maggie, la hermana de Darcy, hizo una verdadera investigación en Internet y descubrió que Shannon había cambiado de nombre 3 veces en 7 años. Conoce a un hombre con una fortuna decente o bienes raíces, se casa y 1 o 2 años después consigue un buen acuerdo de divorcio. Lo más interesante se encontró en un grupo cerrado de una red social. Shannon escribió: "Todo va según lo previsto. Encontré al tipo adecuado, a través de él tendré acceso a una gran propiedad. Con un poco de suerte, en 6 meses venderé la casa y viviré en Hawái". Verónica, cuya sobrina Audrey trabajaba en la empresa de limpieza que atendía la casa de Darcy, ayudó a resolver el problema de entrar en la casa. El plan era sencillo. Audrey se pondría enferma y Darcy ocuparía su lugar. 2 días después, con peluca y maquillaje ligero, Darcy llamó al timbre de su antigua casa. «Tú no eres Audrey», frunció el ceño Shannon. «No, señora. Audrey estaba enferma y me enviaron en su lugar. Soy su prima, Rose». Shannon le dio instrucciones y se marchó, prometiendo volver en 2 horas. Darcy tenía poco tiempo para buscar. Bajó directamente al sótano, que afortunadamente los nuevos propietarios aún no habían tenido tiempo de remodelar. Siguiendo el diagrama de la revista, Darcy presionó el tercer ladrillo a la izquierda de la chimenea y oyó un clic. Luego giró una vieja válvula de gas y parte de la pared se apartó, revelando un estrecho pasadizo. Con una linterna, entró en una pequeña habitación llena de cajones metálicos y estanterías de archivos. Sobre un escritorio había documentos, partidas de nacimiento a nombre de James Halloran, de Montana, y Norman Lambert, de Lawrence. Cerca, Darcy encontró un recorte del Billings Gazette. Se busca a James Halloran como sospechoso del asesinato de Thomas Danner. El mundo de Darcy se pone patas arriba. ¿Es su padre un fugitivo acusado de asesinato? Pero las respuestas se encontraron en un sobre etiquetado para Darcy. En la carta, su padre le decía que su verdadero nombre era James Halloran. Había sido testigo de un crimen cometido por un poderoso hombre de negocios, Thomas Danner. Cuando James intentó denunciar el crimen a la policía, Danner, valiéndose de sus contactos, le acusó él mismo del asesinato. James tuvo que huir, cambiar de nombre y empezar una nueva vida. La madre de Darcy era la única que sabía la verdad. Planeaban contárselo todo a su hija algún día, pero el tiempo pasó. Hace 5 años, Danner murió, dejando una confesión suicida en la que exoneraba a James. Pero el hijo de Danner siguió buscando al padre de Darcy, hambriento de venganza. Lo más importante era que la carta contenía documentación que demostraba que la casa había sido comprada con el nombre real de su padre y dispuesta como herencia para Darcy mediante una compleja construcción legal. «La casa te pertenece, Darcy, completa e incondicionalmente. Nadie podrá quitártela incluso si la verdad sobre mí sale a la luz». La carta iba acompañada de la llave de la caja fuerte y la tarjeta de visita de un especialista en derecho inmobiliario, no del abogado que se había ocupado oficialmente de los asuntos de su padre. Darcy encontró la caja fuerte detrás de una de las estanterías. Dentro estaban las escrituras originales de la casa y una carpeta de documentos legales certificados que demostraban su derecho absoluto a la propiedad. Según estos documentos, el poder notarial que había utilizado Queens no era válido para esta propiedad. Lo fotografió todo con su teléfono y guardó cuidadosamente los originales en su bolso. No quedaba mucho tiempo. Shannon volvería en cualquier momento. Al salir de la habitación secreta y cerrar la puerta tras de sí, Darcy subió rápidamente las escaleras y cogió una aspiradora para dar la impresión de estar trabajando. En ese momento se abrió la puerta principal. Shannon había regresado media hora antes. «¿Cómo va todo?», preguntó quitándose el abrigo.
Ya casi termino, señora, respondió Darcy con la cabeza gacha y la peluca ocultando su rostro. Solo voy a pasar la aspiradora por el salón y ya habré terminado. De acuerdo, estaré arriba. Shannon se dirigió a las escaleras. Darcy terminó rápidamente su bow y después de despedirse de Shannon a través de la puerta cerrada de su habitación, salió de la casa. No fue hasta que estuvo a 2 manzanas de la casa que se permitió exhalar un suspiro de alivio. En su bolso había documentos que podían cambiar por completo el equilibrio de poder. Con los documentos encontrados en la habitación secreta, Darcy se puso en contacto con el abogado cuyos contactos había dejado su padre, Jeremy Coleman, un hombre de unos 50 años con ojo perspicaz y una reputación intachable en los círculos jurídicos de Lawrence. Examinó los papeles. Se trata de una situación poco habitual, señorita Lambert, dijo, dejando a un lado la carpeta. Su padre ha creado un impresionante entramado jurídico. La casa pertenece formalmente a un fideicomiso constituido a su nombre, no a usted personalmente. Así que, aunque sea su cónyuge, el señor Morrow no tiene ningún derecho sobre la propiedad. El poder que usted firmó no se aplica a la propiedad en el fideicomiso. ¿Entonces puedo recuperar mi casa?, preguntó Darcy esperanzada. Es más, podemos contrademandar por fraude y abuso de confianza. Coleman dio unos golpecitos con el dedo en los documentos. Pero primero tenemos que proceder con cuidado. Sugiero que organicemos una reunión en terreno neutral. Invitar al señor Morrow, a la señorita Willard y a su abogado a presentar nuestras pruebas. Digamos, ¿en mi despacho? Darcy sacudió la cabeza. El plan que se estaba formando lentamente en su mente exigía un enfoque diferente. No, la reunión debe tener lugar en la casa. En mi casa. Coleman la miró pensativo. Es arriesgado. Podrían negarse a dejarte entrar. Tengo una idea, dijo Darcy con firmeza. Y hay algo más que quería preguntarte. ¿Qué sabes de las leyes estatales relativas a los derechos de propiedad en presencia de un fraude financiero? Hablaron durante otras 2 horas discutiendo en detalle su plan de acción. Cuando Darcy salió del despacho de Coleman, en su bolso llevaba no solo las escrituras originales de la casa, sino también la orden judicial oficial, obtenida con poca antelación gracias a los contactos de su abogado. La segunda parte del plan requería la ayuda de su hermana. Maggie llegó al día siguiente con su portátil y una impresionante carpeta de documentos impresos, los resultados de su investigación sobre Shannon en Internet. He encontrado más, dijo, extendiendo los papeles sobre el escritorio de Verónica. Shannon Willard nunca había trabajado en Los Ángeles. Antes de venir a Lawrence, vivía en Seattle, donde estaba casada con un agente inmobiliario llamado Jeffrey Graves. El matrimonio duró 8 meses, tras los cuales ella solicitó el divorcio, acusando a su marido de maltrato psicológico. El tribunal le concedió la mitad de sus bienes, incluida una casa en un barrio de lujo. ¿Y qué pasó con la casa?, pregunta Darcy. La vendió un mes después del divorcio y desapareció de la ciudad. Graves intentó impugnar la decisión del tribunal, alegando que Shannon había inventado pruebas de malos tratos, pero ya era demasiado tarde. Entonces encontré un artículo en un periódico local de Portland en el que ella llevaba a cabo un plan similar con el propietario de una pequeña empresa de construcción. Es el mismo patrón, dijo Darcy pensativa. Encuentra a un hombre con una propiedad, accede a ella y luego desaparece. Pero tiene un problema con Queens, dijo Maggie. No posee nada por su cuenta. La casa es suya. No puede casarse con él y exigir una parte. Por eso era necesario este complicado plan del poder notarial, asintió Darcy. 15 me convenció de que firmara un documento para pagar las facturas, pero en realidad era un poder para administrar la herencia. ¿Y crees que él conocía todo el plan?, preguntó Verónica, que había estado escuchando en silencio su conversación. Darcy suspiró, recordando el pasado reciente.
¿Cómo había cambiado Queens desde la muerte de su padre? ¿Con qué rapidez se había acercado a Shannon? ¿Con qué facilidad la había echado de su vida? No lo sé, pero pronto lo averiguaremos. Darcy pasó los siguientes días preparándose para la reunión crucial. Elaboró una lista de invitados, Queens y Shannon, por supuesto, pero también Edward Hampton, el abogado que se había encargado de los asuntos de su padre, el supervisor de Queens, algunos vecinos y un par de amigos que habían asistido a la fiesta de inauguración en su casa. Se suponía que el motivo formal de la reunión era resolver asuntos de la herencia. ¿Estás segura de que quieres hacer esto en público?, preguntó Coleman cuando ella le mostró la lista. Podría tratarse de forma más privada. Me humillaron públicamente, replicó Darcy con firmeza. Tiraron las cosas de mi padre, se burlaron de nosotros, organizaron una fiesta en mi casa. Quiero que su exposición también sea pública. Las invitaciones se enviaron en la forma tradicional. Elegantes tarjetas postales repujadas en oro en las que se indicaba la hora y el lugar de la reunión. Estaban firmadas a nombre de Norman Lambert, lo que debió de resultar desconcertante y curioso para los destinatarios. El día X llegó el sábado. Darcy llegó a la casa una hora antes de la hora acordada, acompañado por Coleman, Verónica y Maggie. Según lo acordado con el abogado, también estaba presente un alguacil, listo para entregar una orden formal de embargo. Cuando llegaron a la casa, Darcy vio a Queens de pie en el porche, mirando nervioso el reloj. Shannon estaba a su lado, dando instrucciones al personal del catering que estaba colocando mesas y sillas en el patio. ¿A qué viene todo esto?, preguntó Queens desafiante mientras Darcy salía del coche. ¿De dónde han salido estas invitaciones a nombre de tu padre? ¿No te alegras de verme, Queens?, replicó Darcy con calma. Creía que habíamos acordado liquidar la herencia. No acordamos nada, dijo, pero había incertidumbre en su voz. ¿Y quiénes son estas personas que están contigo? Mi abogado, el señor Coleman. Darcy señaló al hombre. Y un alguacil con una orden judicial. Queens palideció. ¿Qué orden? La orden que restablece mis derechos sobre la casa. Darcy subió los escalones del porche. Pero no lo discutamos aquí. Los invitados llegarán pronto. ¿Los invitados? Shannon se apartó por fin de los empleados y se acercó. ¿Qué invitados? Los mismos que invitaste a tu fiesta de inauguración, respondió Darcy con calma. Además de unas cuantas caras nuevas, creo que a todos les interesará saber la verdad. Shannon y Queens intercambiaron miradas ansiosas. En ese momento, llegaron a la casa los primeros invitados, las Brownies, los vecinos de la derecha y el abogado de los Hampton. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó Queens en voz baja. Darcy, ¿es una broma? En absoluto. Pasó junto a él y entró en la casa. Sugiero que vayan todos al salón. Tengo una historia interesante que contar. Media hora más tarde, el salón estaba lleno de gente. Quince y Shannon estaban sentados en el sofá, mirando nerviosos a su alrededor. Shannon intentaba mantener una apariencia de calma, pero los nudillos blancos de su copa de vino delataban su tensión. Cuando todos se hubieron reunido, Darcy se detuvo frente a la chimenea, el mismo lugar donde su padre había tallado la figurita de madera del oso. Gracias a todos por venir, comenzó diciendo. Los he invitado aquí para aclarar algunos malentendidos sobre esta casa y mi herencia. Como saben, mi padre, Norman Lambert, falleció hace un mes y me dejó esta casa. Sin embargo, a través de una serie de manipulaciones, la casa ha caído temporalmente en manos de mi marido, Queens Morrow, y su compañero. Darcy hizo una pausa, observando las reacciones de los presentes. Algunos de los invitados fruncieron el ceno incomprensiblemente. Otros miraron a Queens y a Shannon con curiosidad. Quiero darles las gracias por haberlos apoyado durante este difícil periodo de adaptación, continuó Darcy con un toque de ironía en la voz. Tengo entendido que la fiesta de inauguración fue impresionante. Shannon dio un paso al frente y entrecerró los ojos.
¿A dónde quieres llegar con esto?, preguntó bruscamente. Si has venido aquí para averiguar lo que pasa. En absoluto, la interrumpió Darcy. He venido a buscar justicia. Verás, mi padre era un hombre muy prudente. Preveía que habría problemas con la herencia, así que hizo ciertos arreglos. Darcy asintió a Coleman y éste abrió el maletín para mostrar una carpeta con documentos. Esta casa, continuó Darcy, nunca ha sido una propiedad ordinaria. Pertenece a un fideicomiso constituido a mi nombre. De acuerdo con los términos del fideicomiso, nadie más que yo tiene autoridad para disponer de esta propiedad. Ningún poder firmado por mí puede cambiar este hecho. Queens se puso aún más pálido. Es imposible, murmuró. Su abogado, Hampton, lo habría sabido. El señor Hampton se ocupaba de los casos habituales de mi padre. Darcy señaló a un abogado anciano sentado en un rincón de la habitación. Pero de los asuntos fiduciarios se ocupaba el señor Coleman. Una precaución, ya ve. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara en la mente de los presentes antes de continuar. Pero eso no es todo. En el curso de mis pesquisas descubrí algo interesante sobre la señorita Willard, o tal vez debería llamarla señora Graves o señora Parker. Shannon se levantó de un salto derramando su vino. ¿De qué demonios está hablando? Hablo de su impresionante carrera como cazadora de propiedades, respondió Darcy con calma. 3 matrimonios en 7 años, cada vez con un hombre que poseía valiosos bienes inmuebles. Cada divorcio 1 año o 2 después, con la mitad de la propiedad para ti. Seattle, Portland, San Diego y ahora Lawrence. Señaló con la cabeza a Maggie, que encendió un proyector orientado hacia la pared blanca. En la pantalla aparecieron fotos de Shannon con varios hombres, recortes de periódicos y documentos judiciales. Pero esta vez la situación era más complicada, ¿no?, continuó Darcy. El propio Queens no estaba en posesión de nada de valor. Había que idear un plan más sofisticado. Así que esta es mi pregunta. 15. ¿Estabas en todo el plan? ¿O solo eras una marioneta en sus manos? Se hizo un silencio tenso en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Quince, que estaba sentado con la cabeza gacha y una expresión de horror e incredulidad. No lo sabía, soltó por fin. Shannon me dijo que me quería, que podíamos empezar una nueva vida juntos. Ella sugirió el plan del poder notarial, dijo que era una práctica común en el divorcio. «Cállate, idiota», siseó Shannon, pero ya era demasiado tarde. «Un último toque», asintió Darcy a Maggie, que cambió la imagen de la pantalla. Ahora había una captura de pantalla del mensaje de Shannon en el grupo privado. «Todo va según lo previsto. He encontrado al tipo adecuado, a través de él tendré acceso a una gran propiedad. Con un poco de suerte, en 6 meses venderé la casa y viviré en Hawái». 15 se quedó mirando la pantalla con la boca abierta. Eso no es verdad», murmuró. «Shannon, diles que no es verdad». Pero Shannon guardó silencio y sus ojos recorrieron la habitación como buscando una salida. «Y ahora», Darcy hizo una seña al alguacil, «me gustaría presentar formalmente una orden judicial que me devuelva la propiedad de esta casa. Señor Morrow, señorita Willard, se les ordena que abandonen el lugar en un plazo de 24 horas». De repente, Shannon soltó una carcajada, un sonido áspero y desagradable que hizo que a Darcy le recorriera un escalofrío por la espalda. «¿Crees que has ganado?», dio un paso adelante con los ojos brillantes. La ingenua de Darcy con sus papeles y documentos. «No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Voy a anular esta decisión. Tengo conexiones, dinero». «Tienes impuestos impagados en 3 estados», la interrumpió Coleman con calma. «Un caso de fraude abierto en California y una orden de detención en Washington. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades competentes. Por cierto, están muy interesados en tu paradero actual». La cara de Shannon se contorsionó. «Te vas a arrepentir de esto», siseó a Darcy.
Todos lo lamentaréis. Miro a Quince, que seguía sentado, aturdido. Y tú, dijo con desprecio, has sido el más inútil de todos. Ni siquiera has podido mantener la casa unida. Con esas palabras salió corriendo de la habitación, dejando tras de sí un pesado silencio. Unos segundos más tarde, la puerta principal se cerró de golpe. Darcy desvió la mirada hacia Queens, que parecía completamente destrozada. No lo sabía, dijo en voz baja mirándola. Te juro, Darcy, que no sabía que pensaba vender la casa. Creía que íbamos a vivir aquí juntos. Pero sabías que me estabas engañando con el poder, replicó Darcy con frialdad. Sabía que estabas tirando las cosas de mi padre, sabía que estabas organizando una fiesta de inauguración en mi casa mientras yo estaba fuera. Quince asintió en silencio, incapaz de mirarla a los ojos. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas, dijo Darcy. Después cambiaremos las cerraduras. Se volvió hacia los invitados, muchos de los cuales parecían sorprendidos. Gracias a todos por estar aquí. Ahora, si no les importa, me gustaría estar sola en mi casa. Cuando el último invitado se fue, Darcy recorrió lentamente las habitaciones de la planta baja. Había signos de las Limbe de Shannon por todas partes. Muebles nuevos, colores brillantes, accesorios modernos. Ya casi no quedaba nada del antiguo ambiente acogedor que habían creado sus padres. Subió al primer piso, donde el panorama era aún peor. Su antigua habitación se había convertido en una tienda de moda. Las paredes pintadas de rosa y la ropa de diseño de Shannon esparcida por todas partes. La habitación de sus padres tenía ahora una enorme cama redonda con un espejo encima. Darcy arrugó la nariz ante aquella vulgaridad. Solo el estudio de su padre parecía haber quedado intacto. Probablemente no habían tenido tiempo de ocuparse de él. Darcy entró y cerró la puerta tras de sí. El lugar todavía olía a madera y a libros viejos. En la pared colgaba una foto de sus padres, la única que Shannon no había quitado. Darcy se sentó en la silla de su padre y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. No eran lágrimas de pena o desesperación, sino de alivio y de una extraña liberación. Había recuperado la casa, pero lo más importante era que por fin sabía la verdad sobre su padre. Norman Lambert o James Halloran no era un hombre perfecto. Tenía secretos, tenía una historia complicada, pero amaba a su hija lo suficiente como para crear una defensa para ella que funcionó incluso después de su muerte. Había pensado en ella, se había preocupado por ella hasta su último aliento. Darcy se secó las lágrimas y se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo de tonos dorados el viejo roble del patio. En una de las ramas aún colgaba la destartalada casita para pájaros que ella y su padre habían hecho años atrás. La casa vuelve a ser mía, pensó Darcy, y ahora ya sé qué hacer con mi vida.